Vamos a iniciar el tema del día de hoy. Pues recordemos que estamos eh, allí en el capítulo número 19. Vamos a estudiar el día de hoy a partir del versículo número 6. Aquí se nos muestra, mis amados, cómo los amonitas y los israelitas pues se preparan para la guerra. Recuerden que anteriormente el nuevo rey de los amonistas, pues viene a ser un acto, ¿verdad?, deshonroso para los embajadores que David había mandado en referencia a la muerte de su padre. Y recuerden que los rapó, les cortó las barbas, les cortó los vestidos. Y bueno, aquí viene algo muy particular. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 6. Y viniendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, pues Hanún, ¿verdad? Y los hijos de Amón, los amonitas, pues empezaron a hacer preparativos porque sintieron ya pasos por parte del rey David. Aquí los amonitas sabían que se habían hecho odiosos hacia la persona del rey David, pero recordemos que David no rechazó a los amonitas. De hecho, él ni siquiera intentó ir y atacarlos. Simplemente ordenó a sus embajadores que se quedaran en la ciudad donde estaban hasta que les crecieran las barbas y pudieran regresar a Jerusalén. Pero obviamente los amonitas pues sintieron que se habían hecho odiosos al pueblo de Israel, y pues por eso mismo ellos empiezan a través del dinero. Dice que los hijos de Amón enviaron 1,000 talentos de plata, pues para tomar a sueldo carros y gente de a caballo, o sea, un ejército, ¿verdad? Y pues esta era la práctica común en el mundo antiguo. De alguna manera, cuando un reino se sentía desprotegido, se sentía débil, pues con dinero mandaba a traer mercenarios y de esta manera pues tratar de defenderse, tratar de o hasta de atacar. Entonces vemos cómo los amonitas pues no tenían esperanza de protegerse a sí mismos, así que contrataron ejércitos mercenarios. Y pues al oírlo David envió a Joab. Recuerden que él era el capitán del ejército de David, y con todo su ejército de los hombres valientes. Y aquí es importante entender que David pues era absolutamente nada sin sus hombres valientes, y ellos a su vez pues también era nada sin David. Él era su líder, pero un líder, recuerden que es nada sin sus seguidores. Eso ya lo habíamos comentado. Y David tenía un ejército, el ejército que la Biblia misma llama como el ejército de los hombres valientes. Y ellos lo seguían, ¿verdad? Ellos se entregaron a las órdenes de David. Y recordemos que también habíamos comentado que estos hombres no comenzaron necesariamente como hombres valientes. Muchos de ellos eran de los hombres angustiados, endeudados, que no estaban conformes, que tenían alguna problemática, sobre todo en aquel tiempo con el rey Saúl, y se fueron a refugiar allí en la cueva de Adulam. Y al momento de que David también llega, pues él se convierte en su líder. Ellos lo aceptan como un líder, y de esa manera pues empieza esta relación del ejército de los hombres valientes y David. Bueno, pues uno de estos hombres valientes era Adino, el esnita, y fue famoso por haber matado a 800 hombres en una ocasión. Otro de ellos era Jasobeam, que mató a 300 hombres en una ocasión, y otro fue Benaía, que mató a un león en una fosa en un día nevado y se enfrentó a un guerrero egipcio enorme y lo mató con su propia lanza. Bueno, hago esa observación porque pues de ese calibre andaba el ejército de los valientes de David. Ya del versículo 9 al 13, pues se nos menciona acerca de la victoria para Israel. Joab divide al ejército en dos grupos.
Entonces, la palabra de Dios dice que viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, o sea, por enfrente y por atrás, cuando el ejército de los valientes se acercó a la ciudad amonita, se encontraron de repente rodeados. Frente a ellos directamente estaban los amonitas a la entrada de la ciudad, pero cuando voltearon a ver, pues ya detrás de ellos estaban los reyes mercenarios en el campo. Esos reyes que habían contratado los amonitas, pues para venir a apoyarlos, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, pues ya esta situación no se veía, pero para nada bien para el ejército de Israel. Estaban propiamente rodeados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Joab, pues, simplemente hace una división de su ejército y de una manera muy estratégica agarra y pone a su hermano frente a la mitad del ejército y él se pone frente a la otra mitad. Y entonces dice, si los sirios fueran más fuertes que yo, tú me ayudarás. Pues Joab solamente tenía una sola estrategia en la batalla, que era la de atacar. Muchos generales en ese momento hubieran considerado rendirse al verse ya rodeados, ¿verdad? Por dos grupos o dos ejércitos que venían en contra de ellos. Estaban rodeados por ambos lados por el enemigo, pero Joab no lo decidió así. Él llamó al ejército a tener valor y fe y les dijo que siguieran adelante. Por eso podemos aquí hacer notar que es interesante, mis amados, observar que en sus arreglos no dio cabida a la posibilidad de la derrota en su conflicto con Amón. No parece que se le haya ocurrido que podría haber sido demasiado para ellos. O sea, simplemente él tenía en mente algo muy claro que ahorita vamos a comentar. Dice la palabra de Dios, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y aquí está la clave del por qué Joab no tenía en mente siquiera rendirse, ¿verdad? Dice, y haga Jehová lo que bien le parezca. Bueno, pues este es el gran discurso de Joab antes de la batalla y hace por lo menos tres grandes puntos que se consideran en este discurso. Primero les dice, esfuérzate y esforcémonos. Bueno, pues recordemos que valor y fuerza, pues no son cuestiones de sentimientos, mis amados, o de las circunstancias que vemos o que nos rodean. Son cuestiones de elección, especialmente cuando Dios hace su fuerza disponible para nosotros. Entonces, como en Efesios 6:10 se nos enseña que podemos ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Es como nosotros, ¿verdad? Ahora nos levantamos con poder, con autoridad sobre nuestro pecado, sobre nuestro enemigo, sobre nosotros mismos, es más. Entonces, como la fuerza y el valor son cuestiones de elección, aquí lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que ustedes y yo tenemos que decidir levantarnos con valor, levantarnos con fuerza, en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad económica, en medio de cualquier situación que podamos estar atravesando, mis amados. Ustedes y yo ahora tenemos el favor de Dios. Dios es el que hace su fuerza disponible para nosotros. Y ahora, como la palabra de Dios nos dice allí en Josué 1, versículos 5, 7, 8 y 9, esforcémonos y seamos valientes. Dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Y ese es el punto clave en este pasaje bíblico que estamos estudiando, que nos alienta, que nos anima a siempre, pues ahora ya disponer toda nuestra condición para que Dios sea el que se levante por nosotros, ¿verdad? Y que Él sea el engrandecido, que Él sea el glorificado, porque la verdad es que cuando nos vemos en la condición que se veía Joab y su ejército, pues ellos estaban rodeados y técnicamente iban a perder la batalla, pero en el momento en que de verdad se deposita la fe, la confianza en ese Dios todopoderoso,
pues entendemos claramente que Él es el que sale por nosotros. Él es nuestro Jehová Nisi, Él es nuestro estandarte, Él es el que se levanta como poderoso gigante y entonces se ponen las cosas en el orden correcto, ¿verdad? Y luego dice Joab en el segundo punto de su discurso, esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Aquí, mis amados, lo que está haciendo Joab es llamar a todo el ejército a recordar todo lo que tenían que perder. O sea, si perdían esta batalla, pues perderían a su pueblo y a sus ciudades. Por lo tanto, vemos cómo esta era la batalla más grande, ¿verdad? Que ellos mismos estaban enfrentando. Y el ejército de los valientes deberían recordar eso. Yo quiero animarte en todo momento que no bajes las manos, a que recuerdes constantemente que cuando tú bajas las manos, cuando lejos de ver que tienes a un Dios poderoso, que es mayor que cualquier problema que puedas enfrentar, y tú bajas las manos, recuerda lo valioso que puedes perder si te sientes o te permites entrar en derrota. ¿Qué es lo que puedes perder? Salvación, vida eterna, coronas. ¿Qué es lo que podemos perder cuando nosotros nos dejamos vencer por la tentación o nos dejamos vencer pues por la circunstancia o situación que estamos pasando, mis amados? Sí tenemos que recordar que todo Dios nos los ha dado ya y que dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Levantémonos en valentía, esforcémonos por lo que Dios ya nos ha dado, por lo que es nuestro, mis amados, por nuestros hijos, por nuestros familiares, por nuestros padres, por la gente que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, recordemos esto constantemente. Y el tercer punto que declara en este discurso, pues obviamente es lo más poderoso que pudo haber declarado. Dice, y haga Jehová lo que bien le parezca. Bueno, pues Joab sabía, y con una sabiduría muy particular, pues él se preparó para la batalla con lo mejor de su habilidad, obviamente, y trabajó duro por la victoria. Pero al mismo tiempo, sabía que el resultado finalmente estaba en manos de Dios. ¿Qué les quiero decir con esto, mis amados? Ustedes y yo tenemos que esforzarnos, ser valientes, ¿verdad? Prepararnos para cualquier situación a la que nos tengamos o nos podamos enfrentar. Pero recordemos que al final Dios tiene todo en sus manos, ¿verdad? Si Dios permite alguna situación, es porque así lo quiso. Recordemos la palabra emuná, la palabra fe, que nos permite comprender los tres principios, porque Dios así lo quiso, ¿verdad? Porque el Eterno así lo dispuso, porque todo proviene de Dios y es así como nosotros lo tenemos que aceptar. Todo va a ser bendición para nosotros a final de cuentas. Todo nos es para bien, nos sirve para bien y todo nos va a traer una enseñanza. Entonces, entendiendo eso, sí, tenemos que prepararnos, tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? En el entendimiento que Dios nos está dando ahora a través de su palabra y finalmente reconocer que todo está en manos de Dios, que Él le va a dar el resultado en relación al plan perfecto que tiene para cada uno de nosotros en esa situación. Entonces, vemos aquí cómo Joab confió en que Dios obraría. Él hizo todo lo que pudo hacer, ¿verdad? Entonces, muchas ocasiones, fíjense bien que creer que Dios hará todo y por lo tanto nosotros hacer nada, pues es tan malo como creer que Dios nos deja a nuestro propio esfuerzo y sin ayuda. O sea, Dios nos pone todos los elementos, nos da la inteligencia, la sabiduría, para que nosotros nos pongamos en orden y hagamos lo que nos corresponde humanamente hablando. Y Él hará su parte. No pensemos que Él va a hacer siempre todo por nosotros sin que nosotros hagamos lo que nos corresponde. Pero tampoco pensemos que Dios nos va a dejar a nuestra suerte y a ver qué pasa. No, viene de la mano lo que tú y yo podemos y debemos hacer y lo que Dios hace
por nosotros y para nosotros. Amén. Esto es lo que tenemos que sacar de nutrición espiritual en este día. Dios está con nosotros, mis amados. Dios se levanta como poderoso gigante y Él es el que pelea nuestras batallas, pero también Él nos pide que nos esforcemos y seamos valientes, que no desmayemos, que vayamos a hacer y que hagamos lo que nos corresponde. Esto pues nos lleva a los versículos 14 y 15, donde Joab pues derrota a los sirios y también a los amonitas y vemos cómo se retiran a la ciudad de Rabá. Dice la palabra de Dios, entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisaí, el hermano de Joab, y entraron en la ciudad. Entonces, pues ya Joab volvió a Jerusalén junto con todo su ejército. Ya no hubo esa batalla, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que ellos huyeron delante de él. Fíjense que la palabra de Dios ni siquiera dice que Joab se enfrentó a los sirios, a los mercenarios que habían contratado los amonitas en batalla, ni siquiera se enfrentó a ellos. Ese ejército mercenario huyó delante del ejército de los hombres valientes, simple y sencillamente porque Dios estaba con el ejército de David. Entonces, vemos cómo en Deuteronomio se cumple lo que Deuteronomio 28:7 pues prometió, ¿verdad? Él prometió este tipo de bendición sobre un obediente Israel. ¿Qué sucede cuando nosotros venimos a ser realmente obedientes delante de Dios? Pues Dios está con nosotros y el enemigo lo sabe, mis amados. El enemigo tiene que salir huyendo. Dice la palabra de Dios que si por un camino entró, ¿verdad? Por 7 caminos saldrá huyendo, porque la presencia de Dios se siente, es evidente cuando nosotros estamos en obediencia. Porque también ahí en Deuteronomio 28 dice que si nosotros desobedecemos, pues vendrá maldición, vendrá situaciones de calamidad a nuestras vidas. ¿Qué nos queda de esto? Pues aprender que la obediencia trae bendición. Dice la palabra de Dios que huyeron también ellos delante de Abisaí, su hermano, y entraron en la ciudad, a Rabá. Bueno, pues cuando los amonitas vieron que los mercenarios, a quienes les habían pagado tantísimo dinero, se retiraban, pues también ellos se retiraron. Ellos sabían que no podían hacer frente al ejército de los valientes, pues más que lo que los sirios hubieran podido. Y si los sirios se retiraron, ¿verdad? Pues ellos lo único que tenían que hacer era también correr. Y bueno, pues en ese sentido, fíjense que curiosamente tenemos algo muy particular aquí. Recuerden que normalmente la palabra de Dios nos enseña que cuando un ejército se daba en retirada, el otro siempre lo perseguía, ¿verdad? Pero en esta vez Joab ni su hermano dieron seguimiento a los que salieron huyendo hasta la ciudad de Rabá y mucho menos sitiaron esa ciudad, ¿verdad? Porque pues ellos comprendieron que Dios ya les había dado la victoria y tenían que regresar a su ciudad. Se acabó. Del versículo 16 al 19 se nos muestra cómo David elimina los refuerzos sirios. Entonces dice la palabra de Dios, viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates. Reconocemos aquí que los enemigos de Israel, pues no se rendirían después de una derrota. Acuérdense que el enemigo tiene esa condición, ¿verdad? De ser ese molesto ente que se siente derrotado en un momento, pero sigue allí como cuchillito de madera, ¿verdad? Estos eran un enemigo persistente y vemos cómo regresan a pelear otra vez. Es lo que ustedes y yo sentimos cuando Dios nos da la victoria en un área de nuestra vida, ¿verdad? Y de repente el enemigo se vuelve a levantar en un tiempo. De hecho, la palabra de Dios nos dice que el enemigo pues deja de molestar durante un tiempo, pero después regresa.
Entonces, así estaba este ejército de los sirios que otra vez regresaron a pelear contra el rey David. Dice la palabra de Dios, luego que fue dado aviso a David, pues reunió a todo Israel. David pues reunió al resto del ejército de Israel para evitar que los refuerzos que habían pedido, ¿verdad?, de parte de los sirios, pues destruyeran al ejército de los hombres valientes. Y el resultado fue glorioso, mis amados. El pueblo sirio huyó delante de Israel. Miren, el énfasis que hice ahí en que reunió a todo Israel es importante. ¿Por qué? Porque todo este incidente muestra, por lo tanto, a todo Israel cooperando bajo el liderazgo de David y estableciendo el resto requerido para construir posteriormente el templo. Mis amados, aquí nosotros tenemos que comprender que ustedes y yo tenemos que estar unidos todos, hacerle frente común al enemigo. Ahorita, pues nuestra hermana Flor, ¿verdad? Nos da la oportunidad de unirnos en oración y de pelear junto con ella la batalla, ¿verdad? Y gracias a Dios, nuestra hermana Claudia, pues nos dirige en esa oración y todos estamos unidos, pues declarando bendición para la vida de nuestra hermana Florinda. Entonces, es así, mis amados, como nosotros verdaderamente podemos derrotar a nuestro enemigo y podemos nos levantar en victoria. Bueno, vemos ya cómo este capítulo pues termina con asuntos incluidos, perdón, que no se habían concluido en Rabá. Recuerden que los ofensores amonitas se van a su ciudad y Joab se regresa a Jerusalén. Aquí vemos que David posteriormente enviará a Joab y al ejército otra vez a lidiar con Rabá mientras le espera él en Jerusalén. Mientras él esperaba cómodamente en Jerusalén, pues aquí vamos a ver lo que ya hemos estudiado, cómo cayó en pecado con Betsabé y después con Urías. Bueno, pues nosotros sabemos, la mayoría de nosotros, pues ya sabemos ahora del pecado de David con Betsabé y cómo sucedió mientras David esperaba en Jerusalén cuando debía haber dirigido él la batalla contra Rabá. Eso ya lo vimos en el segundo libro de Samuel, capítulo 10, y vimos que Dios le dio a David una advertencia al mostrarle, ¿verdad?, la necesidad de que él saliera contra los sirios. Y David intentó dejar la batalla con Joab aquí lo que estamos viendo, pero su ejército lo necesitaba, mis amados. Y Dios intentó mostrarle eso al bendecirlo cuando David salió a la batalla. Estos acontecimientos pues fueron una advertencia de Dios que David tristemente desperdició. Yo estoy cierto y seguro que en muchas ocasiones Dios ha hablado a nuestra vida previamente a que nosotros caigamos en una tentación, a que nosotros cometamos algún pecado. Recuerden que el Espíritu Santo fue enviado pues para amonestarnos, para redarguirnos, para decirnos, hey, mira, lo que vas a hacer está mal. Y muchas ocasiones hacemos oídos sordos, ¿verdad? O en su defecto, como no estamos realmente conectados con Dios a través de nuestra relación íntima, pues dejamos, ¿verdad?, de percibir la voz de Dios, como que la voz de Dios se oye muy distante, muy lejana, como que se va diluyendo. Pues es por eso, mis amados, que yo siempre les voy a animar a que no dejen que su relación con Dios se enfríe. Tenemos que estar siempre atentos a la voz de Dios para que esas advertencias que el Señor nos da no las desperdiciemos, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Le agradezcamos y le digamos, Señor, gracias porque me estás guardando de caer en un foso, de caer en un hoyo. Y hay muchas advertencias que el Señor nos da. Entonces, vemos aquí cómo cuando se trata de pecado como en el que David cayó, pues la única garantía de seguridad es una vigilia constante.
Ni siquiera el deseo verdadero y una gran bendición son suficientes si el corazón no está personalmente alerta. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener nuestro corazón siempre, mis amados hermanos, dispuesto y alerta a lo que Dios hable a nuestras vidas. Entonces, pues vamos a estudiar ahora en el capítulo número 20 cómo Amón es derrotado en Rabá. Y se nos narra la derrota de Amón. Dice la palabra de Dios que pues Joab regresa al año siguiente a capturar a Rabá de Amón. Y dice la palabra ahí en el versículo 1 del capítulo 20, aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra. Aquí tenemos que tener en consideración que previo a este tiempo, pues el año se había terminado y normalmente en la primavera, o sea, en el inicio de un nuevo año es cuando los reyes en aquel tiempo solían salir a la guerra, porque obviamente en el invierno pues se daba como una especie de tregua en toda la región por las inclemencias del tiempo, por las situaciones propias de un fin de año, ¿verdad? De un fin de temporada. En esta parte del mundo, las guerras normalmente no se peleaban durante los meses de invierno porque las lluvias y el clima pues dificultaban los viajes y las campañas. Por lo tanto, pues la pelea se reanudaba en la primavera. O sea, la misma naturaleza, lo mismo que Dios creó para el ser humano, para este mundo que habitamos, pues les daba tiempos de tregua obligados, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando viene ya el tiempo en el que suelen los reyes salir a la guerra? Pues Joab sacó las fuerzas del ejército, mas David estaba en Jerusalén. Aquí está el meollo del asunto, ¿verdad? Ese mas David estaba en Jerusalén, tal parece que es una sentencia, ¿verdad? David debió haber salido a la batalla, pero permaneció en la ciudad. En el primer libro de Crónicas, capítulo 19 que acabamos de estudiar, nos muestra cómo Joab y el ejército de los valientes ganaron frente a los sirios y los amonitas sin pelear, pero no ganaron una victoria decisiva, contundente, mis amados. La victoria decisiva vino cuando David dirigió la batalla al final del capítulo 19 de este libro. Tanto por la costumbre como por la experiencia, pues Dios le dijo a David, necesitas estar en la batalla. Pero viene la sentencia ahí, esa palabra, esa estructura de ideas que dice, más David estaba en Jerusalén. Bueno, pues lo que sucedió cuando David estaba en Jerusalén, pues era tan bien conocido que el cronista ya ni siquiera se dio a la tarea de registrarlo, ¿verdad? En su ocio, recordemos que el rey David vio a una mujer bella, hermosa a su parecer, bañándose desnuda propiamente y actuando en base a sus sentimientos de lujuria, pues obvio cometió adulterio con ella. La embaraza y después conspira con Joab para asesinar a Urías, el esposo de Betsabé. Y Urías, recordemos que es uno de los valientes de David. Y esto lo hizo para cubrir su crimen. Entonces muchas cosas sucedieron, pues mientras David estaba en Jerusalén. Y Joab, pues batió a Rabá. Y terminó con ese punto, ¿verdad? Entonces, esto nos tiene que llevar, mis amados, lo hemos comentado, pero es necesario que lo volvamos a puntualizar. Es necesario que debemos tener muchísimo cuidado con los momentos y las horas de descanso. ¿Por qué? Porque en estos momentos es cuando caemos con mayor facilidad en el poder de Satanás. Cuando, ¿verdad? Pues nosotros no estamos alertas, cuando no estamos orando, por ejemplo, en los días de vacaciones espirituales o de descanso, ¿verdad?
pues desgraciadamente el enemigo toma ventaja. ¿Se acuerdan ustedes que yo he hecho una expresión de que nosotros como hijos de Dios no debemos tomar vacaciones espirituales? Podemos tomar vacaciones físicas, sí, tenemos el derecho. De hecho, Dios nos permite en algunos momentos, ¿verdad?, disponer de un tiempo, pues para salir a algún lugar, descansar, pero espiritualmente, mis amados, tenemos que estar siempre alertas. Tenemos que estar en todo momento como las vírgenes prudentes. Nosotros no nos podemos dar el lujo de agarrar y decir, bueno, hoy me olvido de Dios durante el tiempo que voy a salir de vacaciones o el tiempo que estoy de descanso, porque el enemigo también lo va a hacer. No es cierto. Recordemos que el enemigo, dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Cuando nosotros nos distendemos, cuando nosotros nos laxamos en el área espiritual, el enemigo toma ventaja de inmediato. Entonces, fíjense bien que no hay nada más lleno de sutil peligro en la vida de ningún siervo de Dios que permanecer inactivos cuando, pues, las cosas de Dios, cuando el reino de los cielos demanda que estemos en los campos de conflicto. No nos podemos dar el lujo, mis amados, de bajar la guardia. Amén. Ya después nos dice que Joab batió a Rabá, ¿verdad? Pues de hecho, el relato del segundo libro de Samuel, capítulo 12, pues nos dice que el mismo Joab no ganó la batalla de Rabá, perdón. Él peleó contra los amonitas hasta llegar a un punto muerto y luego le pidió ayuda a David. Después de su pecado, ¿verdad? Y de su subsecuente arrepentimiento, pues ya en el segundo libro de Samuel, nos dice, y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella. Esta fue la fase final de la restauración de David, después de que Dios, pues obviamente, lo confrontó. Se recuerdan del profeta Natán cuando viene y le dice, oye, ¿qué le harías tú a un pastor que va y le quita a la única oveja que puede tener otro? Y le dice, es digno de muerte, pues así estás tú. Y ya cuando viene toda esa situación, ¿verdad? Donde David reconoce su pecado, va delante de Dios y le pide perdón, y el proceso de restauración lo lleva hasta que junta a todo su pueblo, a todo Israel, y va y ayuda a Joab y derrota completamente a la ciudad de Rabá. Entonces, él regresó a hacer lo que debía hacer o lo que debía haber hecho desde el principio, dirigir a Israel en batalla en vez de permanecer en Jerusalén. Esto significa que David estuvo en victoria una vez más. Su pecado, aquí podemos observar cómo no lo condenó a una vida de fracaso y de derrota, mis amados. Sí hubo una disciplina y muy seria para el pecado de David, pero no significó que su vida estaba arruinada. ¿Qué nos tiene que quedar de este punto en particular? Esto es algo hermoso. Esto es una bendición que Dios nos está dando al comprender esta bendita palabra. Mis amados, cuando alguno de nosotros, ¿verdad? Porque aquí, miren, se nos muestra la humanidad de David. David tenía el corazón conforme a Dios. Tú y yo tenemos el corazón ya conforme al corazón de Dios. Es una verdad. Dios ha mirado y ha derramado de su amor y de su misericordia a nuestras vidas, así como en la vida de David. Pero la humanidad de David también lo llevó a pecar. ¿Y cuántas ocasiones ustedes y yo hemos llegado al punto de pecado? Seamos honestos y vamos a ver que verdaderamente hemos llegado a situaciones en donde, pues, desgraciadamente hemos pecado delante de Dios. Pero fíjense que esto no significa que Dios no nos dé la victoria nuevamente sobre el pecado y sobre nuestro angustiador, sobre el miserable. El pecado nuestro, cuando llegamos a cometerlo, no nos va a condenar a una vida de fracaso y de derrota del pecado en adelante. Ustedes y yo tenemos ahora, por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, el derecho de levantarnos,
¿verdad? De hacer como el hijo pródigo, de decir, levantar nuestra cabeza y decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, hacer teshuvá, hacer un arrepentimiento genuino y venir delante de la presencia de Dios y aceptar, ¿verdad? El perdón de Dios, aceptar el poder de la sangre de Cristo para la limpieza de nuestra vida, de nuestro pecado. ¿Va a haber disciplina? Claro que va a haber disciplina. ¿Va a haber consecuencias? Claro que las va a haber, mis amados, para ese pecado que podamos cometer, así como el que cometió David. Pero eso no significa que nuestra vida esté arruinada. Amén. Si tú y yo tenemos que pagar las consecuencias de nuestro pecado, lo vamos a hacer, pero agarrados de la mano de Dios. Aún en esa condición no vamos a estar solos. Dios está con nosotros. ¿Nos tiene que dar una disciplina? Claro. ¿Por qué? Porque nos tiene que enseñar que lo que hicimos fue incorrecto y que tenemos que ajustar nuestra condición de vida para hacer lo que nos corresponde, ¿eh? Pero eso no significa que nos va a dejar ahí en la derrota, que nos va a dejar tirados y que nunca más va a tener misericordia de nosotros. Eso es lo que el enemigo quiere hacernos de alguna manera saber o que nosotros metamos a nuestra cabeza eso. Y por eso muchos hermanos que no llegan a comprender esto, mis amados, pues desgraciadamente en el momento en que pecan, se sienten tan derrotados, tan tristes y abatidos, que deciden abandonar los caminos de Dios, porque escucharon más la voz del enemigo que lo que Dios está hablando en su palabra. Y tristemente no escuchan la voz de Dios a través de su palabra porque no la estudian, porque no la escudriñan. Hoy la gloria sea para el Señor, porque ustedes y yo estamos comprendiendo algo glorioso, algo que nos viene a llenar, a nutrir, a fortalecer. Ok, vamos a pecar. Sí, porque desgraciadamente todavía estamos en este estuche, pero no con ese pecado el Señor se va a olvidar de nosotros. Tenemos la oportunidad en Cristo Jesús, por su gracia, por su amor, por su misericordia, de levantar nuestra cabeza y volver al camino en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que 7 veces el justo caerá, pero 7 veces el justo se levantará por el poder de Dios, por el amor de Dios. Amén. Entonces, la caída de David, pues debe poner a los que no han caído en alerta y salvarse de la desesperanza de los que sí lo hemos hecho. Cuando hemos caído en pecado, hay que mirar con esperanza lo que Dios hizo en David. Lo levantó, le dio autoridad, lo volvió a llevar a la victoria. Y si no hemos caído, si tú no has caído en pecado, gloria a Dios. Solamente mantente en alerta de que puede suceder. Y si llega a suceder, recuerda que Dios está para ti, que Dios te ama, que Dios no te dejará ni te desamparará. Solo esfuérzate y sé valiente. Amén. Bueno, entonces ya en el versículo 2 al 3 se nos muestra cómo David se pone la corona de Amón. Y dice la palabra de Dios, y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá y fue puesta sobre la cabeza de David. Fíjense hasta dónde llega lo que estoy comentando previo a esto. El pecado de David no le quitó su corona, mis amados. Si David se hubiera negado a escuchar la voz del profeta Natán, pues tal vez sí hubiera sucedido, ¿eh? Pero como David respondió con confesión y arrepentimiento, pues había corona para la cabeza de David. Esto es glorioso, hermanos. A mí hasta se me pone la piel chinita ahorita porque yo veo la misericordia, el amor de Dios en la vida de quienes ama. Vemos cómo David, al responder con confesión, cumple pues con lo que en el Nuevo Testamento se nos enseña, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante de Él, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cuando nosotros venimos arrepentidos,
sinceramente, con un corazón contrito y humillado delante de Él, la palabra de Dios nos enseña que Él no desecha un corazón humilde. Entonces, ¿qué nos está quedando en este momento de enseñanza? Mis amados, nosotros tenemos ahora la gran bendición de la confesión de nuestros pecados y el arrepentimiento genuino para volver a tener corona en nuestras cabezas. Dios nos la ha prometido. Y nuestro pecado, mis amados, no va a quitar nuestra corona de nuestra cabeza. Traerá consecuencias, como se los digo, sí. ¿Cuál fue la consecuencia que David tuvo que pagar después de su adulterio, después del asesinato de Urías? Que el bebé que amó, dice la palabra de Dios, murió. Y obviamente trajo dolor y pesar a su corazón. Pero después Dios lo bendijo con la victoria sobre Rabá. Lo bendijo con volver a ponerle una corona de rey. Lo bendijo con un nuevo embarazo y lo bendijo con traer un hijo a la tierra que se consideró el hombre más sabio del mundo, con Salomón, y con la mujer con la que había tenido esa condición. ¿Ah? Entonces, fíjense bien cómo aquí podemos ver que el dominio de David sobre Amón, pues parece ser parte de un complejo sistema de 4 etapas de administración del imperio fuera de la tierra de Israel. Dentro de esas 4 etapas, pues Amón fue el más restringido de todos, aparentemente degradado, pues ya posteriormente a un estado de provincia, ya ni siquiera un reino. ¿Ah? Y aquí vemos cómo, pues, Dios levanta al rey David de una manera, pues, todavía con más autoridad y más poder. Dice la palabra de Dios que sacó de la ciudad de Rabá un grande botín y David volvió con todo el pueblo a Jerusalén. Bueno, pues aquí vemos que una vez que David retoma el camino del Señor, ¿verdad? Porque eso es lo que hizo, cuando se arrepiente, cuando viene delante de Dios y se humilla delante del rey, pues Dios lo lleva a todo esto. ¿Y qué es lo que sucede, mis amados? David crece de nuevo en poder y riqueza, trayendo a Jerusalén las riquezas para la futura construcción del templo. Si nosotros hacemos correctamente Teshuvah cuando llegamos a caer, mis amados, eso es lo esencial, eso es lo que Dios toma en consideración para levantarnos, y no solamente levantarnos del pecado, de la basura en donde nos anduvimos revolcando por ese pecado, sino que Dios nos prepara para lo que viene en su presencia, en su gloria, no solamente para la victoria sobre nuestro pecado, sino que Él empieza a prepararnos, mis amados, para construir algo grande. Saben, me voy a tomar un poquito de tiempo respecto al comentario que voy a hacer aquí, porque yo en algún tiempo, se los he comentado a algunos de ustedes, pero quiero volver a hacer este punto. Yo durante algún tiempo le preguntaba a Dios, después de conocer a Dios, todavía unos 2, 3 años después, le preguntaba al Señor que por qué me permitió revolcarme en mi pecado durante mucho tiempo. Yo le decía, Señor, ¿por qué si tú con tu gran poder, pues pudiste haber quitadome de esa condición, me hubiera sacado desde hace mucho tiempo de esa basura para que yo no hiriera como hería a mis seres queridos, para no herirme a mí mismo de la manera en que me herí, para no pasar por toda esa situación? Y llegó un tiempo en que Dios me mostró el por qué Dios me había permitido revolcarme en esa condición. Cuando un joven escuchó mi testimonio y me hizo una pregunta que me dijo, hermano, entonces yo también tengo esperanza. Después de escuchar mi testimonio, ese jovencito vio que Dios le estaba abriendo la oportunidad de arrepentirse, de retomar el camino de Dios y levantarse en autoridad. Y Dios le dio la oportunidad y le dije, claro que tú tienes una esperanza,
En Cristo Jesús todos tenemos una gran esperanza. Él es nuestra esperanza. Mis amados, para no hacerles el cuento tan largo, este joven, después de ese tiempo que estuvo en un centro de rehabilitación, llegó el momento en el que se levantó. Dios lo levantó con poder y autoridad, también después de haber hecho teshuvá, de haberse arrepentido, de haber venido a los pies de Dios en esa condición. Y Dios lo levantó de tal manera que este joven, 3 años después de esa declaración, el Señor lo llevó a ser un pastor de una iglesia que Dios le permitió levantar en su pueblo natal, en donde a él lo señalaban. Él salió de su pueblo en algún momento, pues huyendo por todo el desorden que había hecho de allí, y la gente lo conocía y la gente lo señalaba. Y entonces cuando él regresa renovado, ¿verdad? Cuando él regresa en la autoridad de Dios, pues se levanta como un siervo del Señor y empieza a hacer una obra. Dios a través de este joven. Y déjenme decirles que en ese pueblo, el día de hoy, la gran mayoría de personas son cristianas que se convirtieron por el testimonio de ese joven. Y entonces fue cuando yo verdaderamente pues vi el por qué Dios nos permite en muchas ocasiones caer en una condición de pecado, porque Él sabe que nos está adiestrando aún en medio de esa condición, porque Él sabe que nuestro corazón siempre está anhelante de regresar a sus caminos. Él escudriña nuestros corazones, mis amados. Él es el que tiene el plan perfecto, el propósito ideal para nuestras vidas. Solamente dejemos que Dios haga su parte y nosotros hacer la nuestra. En el momento en que Dios nos trae, así como a David, al profeta Natán, ¿verdad? Para señalarle el pecado, pues reconocerlo de inmediato y decirle, Señor, perdóname. Y de ahí en adelante regresar al camino del Señor y permitir que Dios haga pues la obra en nuestras vidas y en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Este ejemplo que acabamos de ver, este ejemplo de extender la seguridad de Israel con sus vecinos, por ejemplo, ¿verdad? Lo que estamos viendo, pues encaja en el propósito más amplio de el cronista de mostrar cómo David preparó el camino para que su hijo construyera el templo. Mis amados, a lo mejor ustedes y yo, en nuestra condición, ya no vamos a poder hacer muchas cosas por nuestra edad, porque Dios, ¿verdad?, nos está preparando a nosotros para que preparemos a la siguiente generación, que es la que va a venir a hacer la obra de Dios, de lo que ustedes y yo posiblemente no pudimos hacer. Amén. Pero déjenme decirles que Dios es fiel, que Dios siempre va a levantarnos en poder y en autoridad porque estamos en el camino que Dios nos ha trazado. Vamos a dejar hasta aquí, mis amados. Les voy a pedir que por favor sigamos estudiando del capítulo 20, del versículo 4 en adelante. Aquí vamos a empezar a ver las otras victorias israelitas sobre los gigantes filisteos. Se nos van a enseñar 3 victorias específicamente sobre 3 gigantes. Y bueno, pues eso lo estaremos atendiendo el día de mañana. Por el día de hoy es todo. Vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a orar. Y